la previa de los Indios de Cleveland para la temporada 2021 de Grandes Ligas, aquí en Con las Bases Llenas y ¿Qué pasa MLB? ¿Qué tal amigos de Con las Bases Llenas y ¿Qué pasa MLB? Mi nombre es Eric Aguirre, beatwriter de los Indios de Cleveland para Con las Bases Llenas, y el día de hoy les traemos toda la previa y todo lo que usted debe de saber sobre los Indios de Cleveland para la siguiente campaña en el mejor béisbol del mundo. Para esto me acompaña un gran conocedor aficionado de los Indios de Cleveland y además columnista de béisbol. Se trata de Luis Romero. Luis, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? No, pues muchísimas gracias por la invitación, muy contento, sobre todo hablar de los Indios, es algo que me apasiona, que apasiona el béisbol como tal, pero cuando se trata de la tribu, con mayor alegría y mejor para poder platicar aquí con las bases llenas de la previa de Cleveland. Sí, así es, pues Luis Romero, que es un gran aficionado de los Indios de Cleveland y que está muy bien enterado de todo lo que acontece con el equipo, pues nos estará acompañando en esta previa bastante interesante que le hemos preparado a usted. Y bueno, pues vamos a conocer primero los receptores, vamos a conocer primero un poco el roster y pues vamos a empezar con los receptores que podrían estar en el roster de los Indios de Cleveland para el Opening Day. Y pues creo que aquí no hay mucha duda de quién podría estar, que es el caso de Roberto El Bebo Pérez y el caso de Austin Hectes, que llegó proveniente de los Padres de San Diego la pasada campaña. Pero cuéntanos, Luis, ¿qué tan viable va a ser ver a Roberto Pérez toda la temporada, teniendo en cuenta que ha tenido problemas de lesión? Mira, Roberto Pérez quizá a lo mejor será la única duda, la cuestión de la lesión que tuvo el año pasado, quizá lo único que pudiera tener alguna duda. La temporada es muy larga, obviamente Roberto estará recibiendo los disparos en el día inaugural, y Hedges es un buen catcher que normalmente Francona tiene siempre la cuestión de ir combinando los catchers, obviamente más con Roberto Pérez, pero sin duda Roberto estará listo para el día inaugural. Sí, así es, Roberto Pérez, que a pesar de todas las lesiones que tuvo la campaña pasada y que lo alejaron algunos cuantos juegos, terminó ganando el Guante de Oro, ¿no? Creo que es uno de los mejores receptores que hay en Grandes Ligas. Y en el tema de la receptoría, creo que la tribu está bien cubierta. El año pasado, como sustituto de Roberto Pérez, estaba Sandy León. Ahora le tocará a Austin Hectes, que pues también ha demostrado cosas interesantes con los Padres de San Diego. Así que yo creo que en el tema de la receptoría, los Indios de Cleveland es uno de los mejores equipos en esta cuestión, ¿no crees, Luis? Sí, totalmente. Roberto tuvo un porcentaje muy alto de atrapados en la segunda base. Aunque fue la temporada de 60 partidos, tuvo un alto porcentaje, tan así que ganó el Guante de Oro. Entonces, por ahí los Indios tienen un puesto muy sólido para la temporada 2021. Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, aquí está los dos catchers que van a estar en el Opening Day para los Indios de Cleveland en la próxima temporada. Creo que estamos los dos de acuerdo que Roberto Pérez va a ser el catcher titular y que si se mantiene sano, pues va a seguir pues toda la temporada. Y después de analizar la receptoría, vámonos con la primera base, que creo que aquí pues los Indios de Cleveland sufrieron la baja de Carlos Santana, que creo que lo van a extrañar al toletero dominicano, que fue un histórico de la institución y que la temporada pasada le costó un poco a la hora de batear, pero creo que destacó por las bases de bola que recibió. Pero ahora el toletero que va a estar cubriendo la primera base es Bobby Bradley, que ha tenido unos spring training bastante interesantes. También la pasada campaña en los entrenamientos primaverales tuvo una destacada actuación, así que por fin Bobby Bradley va a tener la oportunidad de cubrir la primera base. Sí, efectivamente, aunque está un poquito sufriendo con el guante, pero ha bateado bastante bien en el campamento primaveral. Definitivamente, aunque también está Bowers también lo está poniendo Francona en estos juegos, pero yo creo que Bobby Bradley es el que tiene que estar en el line-up para el día 1 de abril contra Detroit para los Indios. Sí, Luis, ¿qué tanto crees que terminen extrañando a Carlos Santana, teniendo en cuenta que no solo era importante para el line-up, porque siempre estaba en el cuarto, en el orden al bat, sino que también era una leyenda, un gran pelotero dentro de la institución, siempre apoyando a los peloteros jóvenes? ¿Qué tanto van a extrañar los Indios de Cleveland a este pelotero? Mucho,
mucho. Carlos Santana dio muchísimo para la tribu en los 10 años que estuvo con el equipo. Obviamente, uno de los mejores primera bases que hay, tiene muy buen fildeo, ni hablar la cuestión del bateo, sobre todo las bases por bola. Ayer, el año pasado, perdón, no tuvo tanta cuestión de bateo, pero sí se envasó bastante y le ayudó muchísimo en la cuestión de la producción de carreras a los indios que sufrieron mucho el año pasado por la cuestión de bateo, pero no, pero definitivamente lo van a extrañar. Yo creo que una de las posiciones donde que hay una incógnita en el equipo. Bobby Bradley tiene que dar esta temporada, y si tiene el bateo y tiene la cuestión del fildeo, puede ayudar mucho a la tribu, que es de las cuestiones que te digo que es el interrogante para este 2021, ¿no? Con la pérdida de Santana. Sí, que pues al final de cuentas los indios de Cleveland lo van a terminar viendo pues bastante porque se fue a los Reales de Kansas City, así que pues por ahí se van a ver varias veces con Carlos Santana, y es interesante lo que mencionas, es el caso de Bobby Bradley, que sí parece ser que él va a ser el que se perfila para ser el primera base de los indios de Cleveland, pero también tienes del otro lado Jake Bauers, ¿no? Que Jake Bauers, como te puede jugar primera base, también te puede jugar en los jardines, ¿no? Así que creo que es un pelotero bastante interesante, y a pesar de que tal vez no se afiance en la primera base, lo vamos a ver en el roster para el Opening Day porque puede ser un utility bastante interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Bradley va a estar dentro de los 26 y junto con Bowers van a estar igualmente para el día inaugural, pero te digo, insisto, la cuestión de la primera base va a estar con Bobby Bradley. Sí, vamos a ver cómo se van desarrollando ambos peloteros durante los entrenamientos primaverales y quién se queda con la primera base, pero ahora nos vamos a la segunda base, donde creo que no hay duda de quién va a estar. Lo hizo bastante bien la campaña pasada, incluso ganando un guante de oro. Es el caso de César Hernández, el toletero venezolano que regresó porque después de la temporada 2020 se había convertido en agente libre. Yo creo que es una de las firmas más importantes que consiguió la tribu para este año, teniendo en cuenta su gran producción a la hora de batear, estando en los primeros, en el primero en el orden al bat, y lo hizo bastante bien, siempre se basaba y creo que la velocidad le terminaba ayudando para tal vez conectaba un hit, pues lo convertía en doble o incluso en triple, así que creo que fue un buen trabajo de César Hernández y no hay duda que será el segunda base titular de los indios de Cleveland. Sí, totalmente de acuerdo. Fue el primera base, el primer bat el año pasado. La cuestión del guante de oro se basó bastante, quizá que de los más regulares el año pasado de la tribu, en cuestión del bat, que yo insisto, junto con José Ramírez, porque vamos, bueno, obviamente el Lindor, aunque no fue una temporada de bateo tan buena del Lindor el año pasado, César Hernández ayudó muchísimo a la tribu, y qué bueno que lo recontrataron para este 2021 y le va a ayudar muchísimo en el orden al bat de la tribu. Sí, bastante interesante, ¿no? Sobre todo porque él fungió como primero en el orden al bat, algo que lo venía haciendo Francisco Lindor las campañas pasadas. Ahora César Hernández tomó este rol y creo que lo hizo bastante bien ayudando a la tribu. Y creo que muchas veces en la temporada 2020 vimos el hecho de que se envasaba César Hernández, después tal vez a Francisco Lindor, que tuvo una campaña complicada, tal vez también se envasaba y luego llegaba como tercero en el orden al bat José Ramírez y terminaba remolcando esas carreras, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a estar viendo también demasiado esta temporada, quitando el aspecto de Francisco Lindor que se fue a los Mets de Nueva York, pero creo que César Hernández va a ser fundamental, sobre todo en este line-up de los indios de Cleveland. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Tanto en la cuestión del fildeo como el bateo, César Hernández va a estar ahí como primero, segundo, no sé cómo lo vaya a poner Francona, pero donde esté César Hernández va a ser de los pilares en el equipo de Cleveland. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca del tercera base de los indios de Cleveland. Creo que aquí tampoco hay duda de quién va a ser. Se trata de José Ramírez, que se va a convertir en el emblema de los indios de Cleveland después de la salida de Francisco Lindor, que se fue para los Mets de Nueva York. Así que, ¿qué tan importante crees, Luis, que sea José Ramírez, teniendo en cuenta que el año pasado incluso estuvo en las votaciones por el MVP de la Liga Americana? Mira, José Ramírez es la cara del equipo con la salida del Lindor, sin duda, junto con Shane Bieber, son los dos jugadores más importantes de la tribu. José Ramírez ha remolcado muchísimas carreras durante varias temporadas, ha estado muy cerca del MVP, digo, uno de los mejores jugadores de todas las grandes ligas, quizá con un perfil bajo,
a lo mejor otros jugadores, pero que rinde muchísimo. Tua ha tenido dos temporadas que su inicio ha sido un poco lento, pero ha cerrado muy bien, ¿no? Tan es así que él da el batazo para cuando los indios entran a playoffs el año pasado, y siempre ha sido un toletero muy cumplidor y muy bueno, y es la cara del equipo, ¿no? Realmente José tiene que dar mucho por la tribu, y en la tercera base, sin duda, el titular indiscutible de la tribu y el jugador a seguir por los indios en el 2021. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que su calidad no está en duda. Es un gran toletero. Se ha convertido en uno de los mejores antesalistas en el mejor béisbol del mundo. Igual por ahí algunos aspectos que tal vez podría de mejorar, como tal vez es un poco en el tema defensivo, pero creo que eso a lo largo de las temporadas lo ha ido mejorando y lo ha ido puliendo. Así que esperemos ver a un José Ramírez con la misma calidad que lo demostró en la temporada 2020, cargándose el equipo al hombro, porque él fue lo que lo hizo. Bien mencionabas, Luis, ese pues tablazo de 4 estaciones que terminó mandando a los indios de Cleveland a la postemporada, que en una división tan complicada como lo es la división central de la Liga Americana, pues creo que tiene un plus. Y además de José Ramírez, hay otro pelotero pues bastante que llama la atención en la tercera base, ¿no? Que es el caso de Nolan Jones, ¿no? Que es considerado el mejor prospecto de los indios de Cleveland. ¿Qué crees que pueda pasar con Nolan Jones, teniendo en cuenta que pues tienes arriba a José Ramírez, ¿no? Que pues prácticamente es uno de los mejores antesalistas en grandes ligas? Mira, Nolan Jones en sí ahorita está dialogando a ligas menores para tener turnos justamente. Va a ayudar a la tribu, lo más seguro es que en lo del transcurso de la temporada va a estar. Yo creo que puede estar en los juegos donde descansen a Ramírez, pero también puede estar en los jardines. Entonces, porque el bat lo necesita. Nolan Jones batea bastante bien ese chico, y entonces yo creo que durante la temporada ya lo veremos en el roster de ligas mayores, ¿no? Pero muy buenas cosas se ven de Nolan Jones. Sí, bastante interesante el hecho de que pues, prácticamente tu mejor prospecto que tienes en grandes ligas y que parece que ya está listo para ver acción en el mejor béisbol del mundo, pues tal vez lo tengas un poco en stand-by, no teniendo en cuenta la gran calidad de José Ramírez, pero vamos a ver cómo se va adaptando y también cómo lo va adaptando Terry Francona al equipo, teniendo en cuenta que los jardines fue una de las posiciones que más sufrieron los indios de Cleveland, sobre todo por el tema de producción la temporada pasada, y ver si tal vez ahí puede tener actividad. Pero bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el shortstop, las paradas cortas de los indios de Cleveland para la próxima temporada, que yo creo que también es un tema bastante interesante. Si bien mencionabas, Luis, que es una incógnita la primera base, yo creo que todavía las paradas cortas es una incógnita más grande, ¿no? Teniendo en cuenta primero que se fue Francisco Lindor, que va a ser tema de conversación, quién va a llenar ese hueco de Francisco Lindor, que prácticamente es imposible porque es uno de los mejores paradores en cortos que hay en el mejor béisbol del mundo. Pero además de eso, hay 2 o 3 peloteros que podrían bien pelear esa posición para el Opening Day, y 2 que llegaron de los Mets de Nueva York, el caso de Amed Rosario, el caso de Andrés Jiménez y el caso del prospecto que llegó el año pasado, Gabriel Arias, el toletero venezolano. Así que tienes 3 opciones interesantes, pero por lo demostrado en los entrenamientos primaverales, yo me inclino por el caso del venezolano Andrés Jiménez, que ha hecho un gran papel en el Spring Training. Sí, sin duda. Obviamente, llenar los zapatos y el hueco que dejó Francisco Lindor, pues prácticamente es muy difícil, ¿no? Lo que significaba la cara del equipo, todavía pues, reponiéndonos, ¿no? Como aficionados de los indios, la salida de Lindor, que dolió mucho, que sabíamos que no tardaba en llegar, pero al final de cuentas dolió mucho. Pero creo que hay una grata sorpresa con Andrés Jiménez. Andrés Jiménez ha tenido una tremenda sprint training, ha bateado, ha afiliado bastante bien. Yo creo que para mí este va a ser el que va a estar en el Opening Day, y Amed Rosario te va a ayudar muchísimo. Es un utility que lo puedes tener en el jardín, en cualquiera de las posiciones, que va a estar atrás, ¿no? Desde luego Gabriel Arias, Gabriel Arias ha hecho las cosas muy bien, me gustó mucho. Es un chico que pronto va a estar en el equipo grande, va a estar ahorita ya está en las menores, pero ese chico se le dieron cosas muy buenas, y realmente la cuestión de las posiciones en los indios a futuro está bastante cubierta. Y yo creo que hay otro que va a ayudar mucho y que ha tenido un buen sprint training, es Yu Xiang.
también es otro pelotero que va a ayudar muchísimo como un utility. Yo creo que tanto con Ahmed Rosario y Yu Shang van a ser los dos utilities que estén para el Opening Day de los Indios de Cleveland en 2021. Sí, bastante interesante el tema de Yu Yang, porque prácticamente pensábamos la temporada pasada que él ya podría estar listo para tal vez un rol un poco más definido con los Indios de Cleveland. Al final de cuentas no fue así. César Hernández se terminó quedando con la segunda base y Yu Yang está pues como utility y así se mantendrá para la temporada 2021. El taiwanés seguramente va a estar en ese roster para la jornada inaugural en Grandes Ligas que pues, ya se aproxima, que es el 1 de abril. Y el caso de Andrés Giménez, creo que hay que destacarlo porque de verdad desde su salida a los Mets de Nueva York, que los aficionados de Nueva York sufrieron bastante porque sabían que se había ido un gran prospecto y aquí en los Indios de Cleveland lo está demostrando bastante bien, conectando jonrones, demostrando su velocidad en los senderos, demostrando las manos seguras que tiene en las paradas cortas. Creo que todas estas cualidades pues lo hacen un shortstop bastante interesante y que con los Indios de Cleveland va a tener la oportunidad de tener una temporada completa, 162 juegos, así que vamos a ver de lo que está hecho, pero yo creo que le auguro cosas muy buenas al toletero venezolano, que además es bastante joven. Sí, es un chavo que tiene 21, 22 años, o sea, en sí el día de hoy, dio un triple, produjo carreras, ha estado bastante bien con las manos, en cuestión de su fildeo, y definitivamente para el día 1 de abril estará como titular en las paradas cortas para la tribu. Sí, además que también mencionabas lo del triple, también incluso ya conectó un jonrón dentro del campo, demostrando Sí, esa velocidad que tiene. Así que se vienen buenas cosas para Andrés Giménez, sobre todo para los Indios de Cleveland. Vamos a ver qué es lo que pasa, esa combinación interesante, ¿no? Entre peloteros venezolanos, César Hernández en segunda, shortstop Andrés Giménez, el caso de José Ramírez dominicano. Así que pues todavía se mantiene un poco esa base en el cuadro latina, que creo que también es muy importante. sí, en sí es latino todo el equipo. Si tú nada más la cuestión de Bobby Bradley en primera y la de Josh Naylor en el derecho, todos los demás son latinos. Este equipo normalmente en el transcurso de los años del 90 para acá siempre ha sido un equipo que tiene muchos peloteros latinos. Entonces, perdurará esta temporada también la sangre latina que le da mucho al béisbol. Sí, así es. Y hablando de todos estos peloteros latinos que estarán con los Indios de Cleveland, pues nos pasamos a lo que es el jardín de la izquierda y que yo creo que fue la mejor adquisición de los Indios de Cleveland para la temporada 2021. Es el caso del pelotero boricua, Eddie Rosario, que estará cubriendo la pradera de la izquierda, que de verdad me parece un jugador bastante infravalorado, teniendo en cuenta el gran trabajo que ha hecho a la hora de batear con los Mellizos de Minnesota y durante su trayectoria en el mejor béisbol del mundo. Le cae de maravilla al equipo, sobre todo porque les faltaba un outfielder de poder. Con Eddie Rosario lo han conseguido y yo creo que pues él podría estar ocupando tal vez el cuarto o el quinto en el orden al bat. Sí, no, cuando vino la contratación de Rosario, realmente muchos estábamos contentos justamente porque es un excelente bat. Le batió muy bien a Cleveland cuando está en Minnesota. Tiene unos números impresionantes en el Progressive Field. Realmente fue una contratación donde nos dio mucha alegría porque, vamos, estábamos un jardinero importante, un jardinero bateador, y yo creo que con Eddie Rosario se llena ese hueco, ¿no? que teníamos en los jardines, que realmente el año pasado sufrimos mucho al respecto, y que este año con la llegada de Rosario va a ayudar muchísimo a la ofensiva y desde luego en el fildeo de las praderas para los indios. Sí, de acuerdo, creo que es uno de los peloteros que tuvo un gran desempeño con los Mellizos de Minnesota. Increíblemente, pues lo dejaron libre. Al final de cuentas, los Indios de Cleveland hicieron bastante bien en adquirirlo. Y bien lo que mencionabas, ¿no, Luis? De que ha bateado bastante bien en Progressive Field. Batea arriba de 300 allá en el estadio de los Indios de Cleveland. Así que si se mantiene en esa constante, será un pelotero muy importante para la tribu. Sí, no, desde luego, ¿no? Va a estar tercero, cuarto, tiene la cuestión de ponerlo tercero, cuarto, quinto, ¿no? Francona tiene mucha la cuestión de mover mucho sus piezas, sus bateadores, y desde luego va a estar entre los principales y va a tener muchas carreras para la tribu, muchas Y alegrías.
Sí, totalmente de acuerdo. Eddie Rosario se va a convertir en uno de los peloteros más importantes. Y bueno, ahora nos pasamos al jardín central, donde también hay otro pelotero latino, que es el caso de Oscar Mercado, que a mí en lo personal Oscar Mercado es un jardinero que me agrada bastante porque tiene bastante velocidad, puede cubrir bastante bien ese enorme campo que es el jardín de la central. Ha regalado grandes atrapadas y también su velocidad es muy peligrosa en los senderos, lo ha demostrado en diversas ocasiones con la tribu, pero lamentablemente la campaña pasada le faltó bateo, le faltó bateo oportuno y todo este tipo de cuestiones, y al final eso le terminó costando perderse algunos encuentros, ¿no? Terminó siendo suplente de los Indios de Cleveland, pero ¿qué podemos esperar, Luis, de Oscar Mercado que necesita renovarse para esta campaña 2021? Mira, me acuerdo, hace 2 temporadas en el 2019, fue justamente los campos de entrenamiento, salió y fue espectacular la temporada que tuvo en el 2019 Oscar Mercado. Pensamos que para el año pasado iba a estar cubierto sin ningún problema el jardín central, pero tuvo una baja de juego. No sé qué haya sucedido con él, es más, hasta lo tuvieron que ir en el campo alternativo. Hubo un tiempo que ni siquiera estaba en el roster. Ojalá yo creo que haya aprendido, se haya preparado para esta temporada, y si está como en el 2019 en cuestión de bateo, va a cubrir perfectamente como titular en la central de los Indios, ¿no? Y ojalá que el colombiano pueda hacer bien las cosas para los Indios esta temporada. Sí, al final Terry Francona le va a volver a dar la confianza al pelotero colombiano y pues Oscar Mercado se perfila para ser el jardinero central de los Indios de Cleveland, pero si se mantiene con esta baja de juego que lo caracterizó en la campaña 2020, creo que ahí tiene otras opciones interesantes Terry Francona, ¿no? Está el caso de Bradley Zimmer, que podría ser un interesante sustituto, o hay otros peloteros, como en el caso de Jordan Luplow, que probablemente él va a estar cubriendo el jardín de la derecha también, así que creo que Terry Francona tiene opciones interesantes, ¿no? Si al final Oscar Mercado no logra desempeñarse de la mejor manera. Sí, así es. También está Daniel Johnson, es otro chico que viene de los menores. Es un chavo que también que está teniendo un buen sprint training también. Está peleando por ahí en un lugar Daniel Johnson. Pero el problema de Zimmer el año pasado fue la cuestión del bateo y lo que le ha tenido desde hace varias temporadas a Bradley Zimmer, la cuestión del bateo. Entonces, bueno, en cuestión de fildeo no hay ni duda, las lesiones también lo ha cargado ese jugador, a Zimmer. Pero bueno, entra el caso que Mercado no esté como debería de estar, pues hay opciones tanto para Francona para cubrir el jardín central. Sí, bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que va a ser el jardín de la derecha de los Indios de Cleveland para la temporada 2021 de Grandes Ligas. Y en este caso, el que se perfila para ser el titular es el caso de Josh Naylor, que en lo personal me sorprendió bastante que él fue otro de los peloteros que llegó de los Padres de San Diego en ese cambio con Mike Clevinger. Y lo hizo bastante bien, ¿eh? Creo que le dio un plus a ese outfielder que le estaba costando mucho trabajo producir carreras. Josh Naylor fue parte fundamental de esto, incluso en la postemporada fue uno de los pocos peloteros que terminó respondiendo a la hora de batear y ahora se perfila para ser el titular y tener una temporada de 162 juegos en el jardín de la derecha. No, Josh Naylor tuvo un juego, bueno, una postemporada, 2 juegos que tuvimos contra los Yankees de Nueva York el año pasado, batió muchísimo. Y yo creo que ahí se ganó su lugar para esta temporada. Naylor, que estará cubriendo también la primera base porque tiene esa plurifuncionalidad también, tanto en la primera o en el jardín derecho, y sobre todo en la producción, y puede estar como sexto, séptimo en orden al bat, y va a ayudar muchísimo para la tribu y para Francona, ¿no? Sí, esa postemporada que mencionas, Luis, bastante importante la que tuvo Josh Naylor, porque al final creo que en el primer juego le costó mucho trabajo producir al equipo de los Indios de Cleveland. El único que estaba bateando era Josh Naylor. Lo replicó en el segundo juego y al final creo que incluso rompió algunos récords bastante interesantes, ¿no? Bateando partidos con múltiple hit. Así que Josh Naylor creo que sí, así que Fueron hits consecutivos que tuvo Josh Naylor en ese juego contra los Yankees. Así que pues creo que teniendo en cuenta estos antecedentes y que va a ser su tercera temporada, yo creo que Josh Naylor puede presentar cosas muy buenas para los Indios de Cleveland y va a ser tanto con Eddie Rosario parte importante de ese line-up, teniendo en cuenta que los dos son outfielders.
Sí, no, desde luego. O sea, realmente tanto Eddie Rosario como Naylor va a estar constantemente en el line-up. Como comentamos, hay otros jardineros que van a estar supliéndolos y combinándolos Francona, pero definitivamente Naylor va a estar en el jardín derecho y de inaugural en Detroit. Sí, y bueno, para finalizar esto, el tema del posible line-up que podrían presentar los indios de Cleveland, tenemos que irnos a lo que es el bateador designado, que en este caso el bateador designado pues es Franmil Reyes, la mole, que también sí puede cubrir los outfielders, sobre todo el jardín de la derecha, pero que Franmil Reyes creo que tuvo un inicio de temporada bastante complicado en 2020, le costaba mucho trabajo batear y se ponchaba en demasía, y después ya fue pasando la temporada y lo hizo bastante bien, incluso conectando algunos cuadrangulares. Pero, ¿qué poder esperar de Franmil Reyes, Luis, que ha sido un pelotero con altas y bajas muy pronunciadas? Yo creo lo que acabas de decir, la consistencia. Tiene cualidades impresionantes, te puede jugar el jardín, tiene un poder descomunal, realmente el señor, y tuvo, digamos, al final de la temporada muy buenos números. Empezó a batear bastante bien y le ayudó mucho a los indios para estar en la postemporada, pero yo creo que es la consistencia. Aquí la cuestión de que Framil Reyes tiene que ser constante y producir. Si bien es cierto que el batazo grande te da mucho, yo creo que tiene que ser consistente, sobre todo con corredores en base, porque es el cuarto o quinto bate y es de los que tienen que traer las carreras para los indios, ¿no? Pero yo espero que haga la chamba esta temporada y que pueda darle mucho a los indios. Sí, teniendo en cuenta que cuando estuvimos hablando un poco de las altas y bajas de Framil Reyes, cuando estuvo en su momento cumbre durante la temporada 2020, fue un pelotero fundamental porque cumple ese rol de quinto, cuarto en el orden al bat, y cuando ya tenías a José Ramírez o a César Hernández envasados, él los terminaba mandando al plato, ¿no? Lo que pues, obviamente significan carreras que fueron muy importantes para los indios de Cleveland para poder acceder a la postemporada. Así que lo que necesita Franmil Reyes tal vez no es pensar en el batazo largo, que tiene la fuerza, por algo le dicen la mole, pero creo que tienen que empezar a conectar esos imparables, bateo oportuno, para poder consolidarse como uno de los mejores bateadores designados, porque creo que el talento lo tiene. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Aquí es que haga el trabajo, que se concentre en pegarle a la bola y darle muchas carreras, muchas satisfacciones a los aficionados de los indios. Sí, así es. Y bueno, con esto terminamos lo que son los peloteros de cuadro y tanto outfielders y pues el bateador designado, lo que podría ser el posible line-up de los indios de Cleveland para la siguiente temporada. Y ahora vamos a analizar un poco lo que es la rotación, que yo creo que es la carta fuerte de los indios de Cleveland para la siguiente temporada, que a pesar de que se tuvieron bajas importantes como fue el caso del Cookie Carrasco o el caso de Mike Clevinger, ¿no? Si nos vamos al 2020 donde Mike Clevinger empezó con los indios de Cleveland, terminó saliendo a mitad de temporada, pero creo que la rotación, a pesar de esto, sigue luciendo bastante poderosa y es una de las mejores de grandes ligas, ¿no, Luis? Sí, no, totalmente de acuerdo. Si nos vamos más atrás, ve Kluber, ve Bauer, ve Clevinger y ve Cookie Carrasco. 4 de los del 2019 que estaban de la rotación, Viver era el quinto hace 2 años. Entonces, aquí es muy importante que la tribu en su rotación es muy fuerte, es de las mejores en las grandes ligas, obviamente con Shane Bieber como el número uno, pero en general la rotación es muy joven. Lo que tiene esta rotación es que es muy joven y muy talentosa. Entonces, y es la carta, como tú dijiste, es la carta fuerte para el equipo y tiene que funcionar. Como el año pasado, lo que llevó a los indios a la postemporada realmente fue el picheo. Entonces, yo creo que para el 2021 tiene que estar igual para poder pelear en esa edición que va a ser muy, muy, muy dura con Chicago, con Minnesota y obviamente Kansas City y Detroit que se han preparado. Y para mí va a ser una edición bastante peleada, más de lo que muchos piensan. Sí, más adelante vamos a hablar un poco de lo que le podría esperar a los indios de Cleveland en esta división, pero en mi opinión me parece la división más complicada de grandes ligas, ¿no? Tal vez por ahí también están algunas otras divisiones como lo es la división de la Liga Nacional, pero es bastante apretada esta central de la Liga Americana. Pero retomando el tema de la rotación de abridores, pues me parece que los indios de Cleveland en el sistema de ligas menores han hecho un trabajo
increíble, sobre todo con todos los pitchers, porque prácticamente todos los pitchers que sacan son calidad, son garantía, de verdad. El caso ahora que vemos de Tristan McKenzie, que me parece el más destacado, que debutó el año pasado contra los Tigres de Detroit y ponchando a Miguel Cabrera, de verdad que lo hizo bastante bien Tristan McKenzie, que ahora va a ser parte de esta rotación, y pues la posible rotación de los Indios de Cleveland para 2021 sería con el caso de Shane Bieber, el ganador del Cy Young de la Liga Americana el año pasado, el caso de Aaron Cibal, el caso de Zach Plesac, Tristan McKenzie, y en el quinto lugar hay una duda bastante grande, ¿no? Con Logan Allen o con el caso de Cal Quantrill, ¿no, Luis? Sí, sin duda el ya anunciado por Francona para el 1 de abril con los Tigres de Detroit ya es Shane Bieber, el Cy Young. Tiene que ratificarlo ahora con una temporada de 160 partidos. Shane Bieber, se esperan muchas cosas de Shane para la temporada. Es el pitcher estelar y le va a dar muchos triunfos a los Indios. Obviamente el segundo es Zach Plesac. Tuvo el problemita junto con Clevinger el año pasado, que tuvo problemas ahí de haberse salido y que le costó varias salidas de no poder estar. Como tres, Aaron Cibal, que tenía un muy buen sprint training, Aaron Cibal. Tristan McKenzie, que fue una revelación justamente a la salida de Clevinger. Fue cuando entra Tristan McKenzie y se quedó con un lugar en la rotación, y obviamente es el número 4. Y el quinto que lo platicamos hace un momento, entre Logan Allen y Paul Quantrill. Yo creo que está la duda. Logan Allen lo está haciendo bastante bien, y que Quantrill es justamente uno de los cambios que vino con Clevinger, vino Quantrill, y que puede ser el quinto abridor ahí de la tribuna. Sí, de acuerdo, digo, en el caso de Shane Bieber, la calidad fue comprobada durante la pasada temporada. Creo que ahora va a ser bastante interesante verlo, los 162 encuentros, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que la temporada pasada la inició bastante bien ponchando a todos. El pasado Opening Day ponchó a 14. Vamos a ver qué hace este juego inaugural el 1 de abril ante los Tigres de Detroit, así que va a ser bastante interesante el caso de Shane Bieber. Zach Plesac, a mí en lo personal, es un gran pitcher, me gusta bastante, sobre todo porque tiene una zona muy bien controlada del strike, ataca muy bien, pitches bastante interesantes. Me parece un pitcher que también tiene todas las condiciones para poder mantenerse en gran forma en el mejor béisbol del mundo. Y el caso de Aaron Cibal y Tristan McKenzie, que a pesar de ser serpentineros muy jóvenes, lo han hecho bastante bien. Y como mencionas, Luis, la incógnita, ¿no? Que es el caso de Logan Allen y Cal Quantrill. A mí en lo personal, Cal Quantrill me pareciera más que va perfilado al bullpen, sobre todo por las características que tiene de relevista largo y que lo ha hecho con los Padres de San Diego. Y Logan Allen, que tiene que trabajar bastante para ganarse un lugar en el sprint training, ¿no? Creo que esa es una de las dudas más grandes que pueda tener Terry Francona en estos entrenamientos primaverales. Sí, no, desde luego, ¿no? Parece que es Quantrill el que se perfila. Yo creo que a lo mejor bajo las menores para que tenga unas salidas, y después ya mantenerlo como en la rotación. Afortunadamente, bueno, la temporada es larguísima. Yo creo que Allen va a tener varias salidas esta temporada, y que este año puede ser un año muy importante para él, para futuro, y consolidarse dentro de la rotación de los Indios, ¿no? Y Quantrill te puede dar muchísimo en relevo largo, al igual que Plutko, ¿no? Que ha sido un abridor en temporadas anteriores, y también te puede manejar la cuestión del relevo largo ahí para el bullpen para los Indios. Sí, totalmente de acuerdo. Teniendo en cuenta que son 162 juegos, vas a necesitar más allá de 5 pitchers abridores, y también vas a requerir, si existe alguna lesión, algún otro tipo de situación, pues que Cal Quantrill o que Adam Plutko u otros peloteros más, pues se suban como abridores en un par de encuentros. Así que va a ser bastante interesante esta rotación, pero va a ser una de las cartas fuertes de los Indios de Cleveland. Y ahora pasamos de la rotación al bullpen de los Indios de Cleveland, que sufrió una baja bastante importante, que es el caso de Brad Hahn, que había sido bastante criticado, ¿no? Pero al final creo que la campaña pasada lo hizo bien. En temporada regular fue el líder de salvamentos, pero lamentablemente en postemporada pues se terminó cayendo y pues falló en ese salvamento contra los Yankees de Nueva York. Ahora el cerrador y que tendrá la oportunidad, me parece muy justo, es el caso de James Karinchak, un serpentinero joven
que tiene un gran comando, un gran arsenal de picheos y que se perfilan muy buenas cosas de James Karinchak para la siguiente campaña. Sí, no, Karinchak entró muy bien el año pasado con el número 99, un número muy especial para toda la gente que le vamos a los indios. Pero bastante bien el chico, entró muy bien el año pasado, empezó a ponchar de mucha efectividad, pagó en noviciado con ese turno al bat que, este, que le dieron home run con casa llena el año anterior contra los Yankees. Y desafortunadamente para él, pero va a darle muchos salvamentos a los indios este año, junto con Whitlen, que va a ser especialista en la octava entrada, y otros chicos que están ahí, como Phil Matton, que hubo una contracción de Blake Parker, que viene también de Filadelfia. Desde luego queremos y que el mexicano Oliver Pérez, que va por su 19ª temporada en Grandes Ligas, que es un récord, es el nombre récord del béisbol mexicano en Grandes Ligas. Oliver Pérez está intentando nuevamente hacer equipo, creo que lo está haciendo bastante bien y va a estar en el roster de 26. Pero hay un bullpen bastante confiable para Terry Francona, te digo, junto con Quantrill, junto con Plutko, y varios chicos que están pidiendo una oportunidad. También hay un zurdo que se ve bastante bien, como Hedges, tuvo una muy buena salida hace unos días, y creo que hay tanto material que va a estar en el equipo grande como en ligas menores y buscando una oportunidad. O sea, ha habido un muy buen manejo en cuestión de picheo en la tribu, y por eso, a pesar de que hubiéramos tenido salidas muy importantes, como platicamos hace un momento, de Kluber, de Bauer, de Clevinger y ahora de Cookie Carrasco, hay mucho material con mucho talento, y sigue siendo la cara del equipo, ¿no? El picheo. Si quiere Cleveland pelear la división, tiene que estar el picheo como estuvo el año pasado. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad, el picheo ha sido parte fundamental. Bien lo mencionabas el año pasado, ¿no? Que cada serpentinero que se subía a la lomita de las responsabilidades para abrir un juego daba 6, 7 entradas bastante sólidas, salidas de calidad, que era bastante importante. Y a pesar de que la ofensiva no respondía, con que hubieran hecho una carrera era más que suficiente, porque si ese pitcher te daba 6 o 7 entradas sólidas, los relevistas, que era primero James Karinchak, que se desempeñaba como preparador para para la temporada 2020, colgaba la argolla, y luego entraba Brad Hand, que en temporada regular lució intocable, pues terminaban colgando todas las argollas, ¿no? Así que eso tiene que ser la característica principal de los indios de Cleveland, el picheo, y teniendo en cuenta que, bueno, James Karinchak se le va a dar la oportunidad de ser el cerrador de los indios de Cleveland, que ya comentabas, Luis, con ese número tan importante y épico para todos los aficionados de los indios de Cleveland, que es el 99, digo, va a ser fundamental. Y teniendo en cuenta que tiene un alto promedio también de ponchar James Karinchak, tiene un gran arsenal. En el caso de Emmanuel Clase, ¿no? Que también me llama bastante la atención, que la campaña pasada no pudo estar por algunos problemas que tuvo. Al final va a estar para la siguiente temporada. Yo creo que va a ser parte fundamental también del bullpen. Y el caso del histórico Oliver Pérez, que yo creo que, digo, la octava entrada yo creo que va a estar peleándose entre la Nick Whitgren y Emmanuel Clase, pero la séptima entrada va a ser de Oliver Pérez, que se ha adaptado bien a todas las nuevas reglas que ha estado implementando MLB, y al final Oliver Pérez pues, se convirtió en pieza clave de los indios de Cleveland la campaña pasada. Sí, así es. Realmente llegaba a la séptima entrada, venía Oliver, Whitler en la octava, Brad Hand la novena, si no estaba otros relevistas. También hay otros dos relevistas también, que Cam Hill, otro chico que también hizo muy bien las cosas el año pasado, y un regreso que también es importante, que lo está haciendo bien, que es Brian Shaw. Brian Shaw fue un relevista muy importante hace 4 o 5 temporadas de los indios, sobre todo en el 2013, que lo hizo bastante bien en esa temporada que llegaron como comodines, y regresó esta temporada al equipo. Ojalá pueda hacer el equipo y le pueda ayudar bastante a Francona, ¿no? Sí, así es, hay peloteros serpentineros bastante interesantes. También, como ya lo veníamos hablando, que los indios de Cleveland han manejado bastante bien el sistema de ligas menores, sacando grandes pitchers, pues hay
hay peloteros y serpentineros bastante interesantes, ¿no? De las ligas menores que pueden dar el paso al bullpen, que es el caso de Giancarlos Mejía, Eli Morgan, Scott Moss, Carlos Vargas, y además un pelotero que me llama bastante la atención y que también lo ha venido haciendo bastante bien durante los entrenamientos primaverales, es Trevor Stephan, ¿no? Que fue adquirido desde el draft de la regla 5 de los Yankees de Nueva York, y ahora con los Indios de Cleveland lo está haciendo bastante bien, así que creo que el bullpen de los Indios de Cleveland es bastante competitivo, es bastante completo y que puede dar pelea en grandes ligas. Sí, nada más agregar que la C no va a estar en el día inaugural porque todavía tiene 20 juegos que tiene que, por la cuestión de un castigo del año anterior, pero bueno, va a estar terminando, esos 20 juegos va a estar dentro del bullpen, pero hay tela de donde cortar para Francona, que tiene un bullpen bastante profundo, tiene abridores muy buenos, y aquí lo importante es que responde el picheo durante los 162 partidos, porque la pelea va a estar bastante dura en la central de la Sí, americana. sí, teniendo en cuenta todas estas situaciones, el roster que ya lo analizamos, el line-up, ahora la rotación y el bullpen, ahí va la pregunta complicada, Luis. ¿Tú crees que Bueno, teniendo en cuenta la situación de la división central de la Liga Americana, con los White Sox que se reforzaron bastante bien, sobre todo en el tema del bullpen, trayendo a Liam Hendricks, con los Mellizos de Minnesota, que ya sabemos que tienen un line-up bastante temible, comandado por el gran Nelson Cruz, el caso de los Reales de Kansas City, que se han reforzado bastante bien y que puede ser un equipo que pueda dar pelea, y el caso de los Tigres de Detroit, que también tienen cosas interesantes, prospectos muy buenos, y que también no hay que descartarlos, teniendo en cuenta estos grandes 4 equipos que están en la división central de la Liga Americana. ¿Los Indios de Cleveland tienen posibilidades de acceder a la postemporada? bueno, te voy a decir que sí, de corazón, obviamente el corazón, pero bueno, vamos, razonablemente porque el equipo está comandado por Terry Francona. Yo creo que es esa arma que tienen los indios con Terry Francona, y sobre todo cuando el equipo no está con la perspectiva que tuvimos en el 2017, que era un equipo para campeonar y que desafortunadamente perdimos la serie aquí ya con Nueva York. En el 2016 tenía peloteros muy buenos. Quizá no se esperaba que llegara a la Serie Mundial del 16, que llega y que casi la gane y que pierde con Chicago, pero cuando el equipo está como ahorita, Francón es cuando saca mejor las cosas. Creo que hay picheo. Si el bateo este año responde como debe de ser con los peloteros que tienen, yo creo que los indios van a estar en la postemporada. Va a pelear la división, desde luego, la va a pelear, está muy complicado. Chicago, Minnesota, tienen equipos muy fuertes, tienen de nombre además, y Kansas City tiene un tremendo sprint training, también Detroit tiene muy buen equipo. Va a ser una edición muy peleada, pero creo que los indios tienen el material humano para poder estar en la postemporada, poder pelear la división y poder llegar a los playoffs. Otra cosa, ¿no? Esta temporada es una temporada muy especial para los indios de Cleveland, para los que somos fanáticos de los indios. Yo tengo desde el 93 que los sigo, juego a juego, la verdad es una pasión que tengo por el equipo. El ser el último año que son indios. Entonces, eso tiene una situación y una magia especial para esta temporada, y yo creo que van a venir grandes cosas para los indios. Hay mucha gente que está muy escéptica que pueda suceder los indios, las pérdidas de jugadores. Vamos, la pérdida de Lindor, de Carrasco, que ya las platicamos, son enormes. Las perspectivas, mucha gente tiene muchas dudas referente a lo que puedan hacer los indios, pero yo creo que van a hacer el trabajo y que van a estar en el playoff para el 2021. Sí, creo que es una división bastante complicada. Sobre todo volvemos al tema del picheo. Este equipo necesita responder en la lomita de las responsabilidades, es su carta fuerte, porque te vas a enfrentar bastantes veces a lineups bastante poderosos. El caso de Chicago White Sox comandado con Tim Anderson, el caso también de Luis Robert, que la campaña pasada lo hizo bastante bien. Si nos vamos allá a Minnesota, pues el caso de lineup comandado por Nelson Cruz. George Donaldson sí tiene una gran temporada, es un pelotero que te puede conectar fácil 30 cuadrangulares. Si nos vamos a los Reales de Kansas City, van a tener a Carlos Santana, un viejo conocido, van a tener a Benintendi, efectivamente, que llegó de los Red Sox. Incluso si te vas a Detroit, también tienen peloteros bastante interesantes, el caso de Jeimer Candelario, el caso también de Isaac Paredes, que lo ha venido haciendo bastante bien, tanto aquí en México
como allá en el sprint training, así que el picheo tiene que responder a la hora importante. Y tocaste un tema muy interesante y que me gustaría tocarlo totalmente, Luis, que es el caso del nombre de los Indios de Cleveland. Ya sabemos qué fue toda esta situación, y teniendo en cuenta que esta va a ser la última temporada como Indios de Cleveland, quiero saber tu opinión al respecto, primero sobre el nombre y después de lo que pueda venir más adelante, teniendo en cuenta que ya no van a ser considerados como indios. Mira, la cuestión del nombre, es una opinión muy personal, es un tema muy polémico. Yo entiendo la situación que se vive en los Estados Unidos referente a la cuestión que vivieron el año pasado. Eh, yo creo que es al contrario, es darle como un homenaje a los indios nativos de Estados Unidos. Aquí en México somos una raza indígena, sabemos y entendemos lo que son nuestras raíces, pero yo creo que es totalmente lo contrario, no tiene nada que ver un nombre para una cuestión meramente de lastimar a los nativos estadounidenses, a los indios nativos. Y yo creo que es una situación netamente política, en mi punto de vista, y que el club tomó en muy manera particular de pensar equivocada, porque no tiene nada que ver la cuestión de los indios, ¿no? O sea, están los Bravos, están los Black Sox, Washington. Yo creo que ahí vino el parteaguas con los ex Rojas de Washington, que ellos sí definitivamente lo quitaron. El club decidió que esta temporada fuera y estuviera como indios, pero yo creo que, y todavía tengo una velita, yo una esperanza por ahí que al final se retracte el club. Es muy complicado, es muy difícil porque hicieron ya el anuncio oficial, pero todavía tengo la esperanza de que haya y se vaya una marcha atrás, pero disfrutarlo, ¿no? Yo cuando recibí el 13 de diciembre la noticia de que oficialmente, porque el año pasado pues, iban a hablar con la comunidad de Cleveland y con toda la gente, todos los involucrados, iban a tomar la decisión que tomaron el 13 de diciembre, tristemente, de quitar el mote del equipo. Yo pienso que no hay ningún problema para eso, pero ni hablar, hay que disfrutarlo. Yo tomé la situación, fue una tristeza muy grande para mí, más que la salida de Lindor o cualquier jugador, simplemente es un mote que he querido y amado durante 26 años de mi vida y que lo seguiría amando aunque ya no existan. Obviamente voy a seguir leyéndolos a Cleveland, aunque no se llamen indios, como se llamen. Es una ciudad que he ido 4 veces de mi vida y que la tengo después de México y de la Ciudad de México, para mí una ciudad muy importante en mi vida, pero con la ilusión de que esta temporada, como cualquier otra, y como sobre todo nosotros, ¿no? Que somos el equipo de Grandes Ligas, que tenemos 73 años de no ganar un título, que es el equipo que más años ha esperado sin tener un título. Hay otras franquicias que nunca lo han sido, pero de que ya ganaron un título desde 1948 no lo hacemos y hemos estado muy cerca, muy cerca de un título y obviamente la expectativa que tenemos, mucha gente no da mucho por el equipo, pero yo creo que habemos mucho que sí lo creemos, que tenemos el material suficiente para poder campeonar y que sea esta última temporada como indios, ¿por qué no? Tener esa cuestión, uno nunca sabe, hay equipos durísimos como los Yankees, los Dodgers, los Padres, los Mets, que están muy armados, que va a ser muy complicado vencerles, pero bueno, la pelota ahí está el bat, está el guante, hay 9 que van a disputar un partido durante 162 fechas y creo que tenemos el material para poder buscar y cuestiones grandes y por qué no soñar en grande, ¿no? Y conseguir ese título que no tenemos de hace 73 años. Sí, efectivamente, creo que me parece bastante interesante todo lo que expresas, Luis, sobre esta situación de los indios de Cleveland, que va a ser especial esta temporada por toda esta cuestión del nombre, y teniendo en cuenta que a pesar de las bajas, creo yo que es un equipo bastante competitivo, que las adquisiciones de Eddie Rosario, el regreso de César Hernández, y por ahí también algunos otros regresos importantes, como es el regreso al bullpen de Oliver Pérez, pueden terminar beneficiando al equipo
y lo pueden meter en la pelea en esa división central tan complicada y tan ruda. Van a ser 162 encuentros bastante intensos para los Indios de Cleveland. Y digo, ya en los playoffs, si se logran meter, puede pasar cualquier cosa. Este es béisbol, se juegan los 27 outs, no podemos dar nada por definido. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar con los Indios de Cleveland para la siguiente temporada. Pero de verdad, Luis, te agradezco mucho el tiempo que nos regalaste y hablar sobre los Indios de Cleveland y sobre todo tu conocimiento aquí en esta previa. No, de entrada, agradecerte que hayan pensado en mí, de lo que, vamos, lo que sigo día con día con la tribu, esperanzado, ilusionado como cada temporada, pensando que las cosas van a suceder, y cuando gusten estoy a tus órdenes, para con las bases llenas. De verdad, para mí es un privilegio poder hablarle al mes de algo que me apasiona, que es el béisbol, vamos, el béisbol como tal, desde mi familia, de donde yo jugué de la Liga de Béisbol Tolteca, y de los Indios de Cleveland, que en cuestión deportiva es lo que más me apasiona, ¿no? Y como siempre digo, y si tú me lo permites, go Tribe, Cleveland Indians. Así es, vamos a ver qué tal le va a los Indios de Cleveland la siguiente temporada de Grandes Ligas. Y bueno, mi nombre es Eric Aguirre, beat writer de los Indios de Cleveland para Con las Bases Llenas. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales como Eric-Aguirre-H. Y no se pierdan las demás previas que les tenemos preparadas aquí en Con las Bases Llenas y qué pasa MLB de todos los equipos de Grandes Ligas. Nos estaremos viendo en una próxima edición. Hasta luego.